Están ocurriendo muchos movimientos políticos, especialmente en los partidos de oposición, que insisten en hacer la alianza. La verdad es que el Partido de la Liberación Dominicana, la cúpula, el sector del candidato presidencial, del presidente del partido, que están abiertamente en contra de una alianza con el partido Fuerza del Pueblo, parece que han seguido perdiendo fuerza. A pesar del relato, de aquella semántica de que si van o no van con la Fuerza del Pueblo, la rueda de prensa de Charlie Mariotti, el secretario general, que decía una cosa, y entonces parece ser que no ha sido tan fácil para ese sector imponer una línea contraria a un acuerdo entre los partidos de oposición que incluya a la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, ayer se depositaron las reservas de las plazas reservadas por los partidos políticos en distintas demarcaciones. Nos tomamos un poquito de tiempo para evaluar algunas. Llama poderosamente la atención la plaza de la capital, por ejemplo. A pesar de que todos los partidos tienen aspirantes, los de oposición y el gobierno, bien definidos, aquí en la plaza de la capital. Ustedes saben que la senaduría, en el caso del PRM, la senadora Farideh Raful ha dicho en más de una ocasión que ella quiere continuar en el cargo. Ustedes han visto la gran cantidad de dirigentes del PRM que aspiran a la alcaldía de la capital, luego que se dijo que Carolina no iría. Yo siento incluso que en los últimos días, en la última semana, ese activismo como que se ha recogido un poco, porque se ha difundido la idea, la versión de que al parecer doña Carolina sí va a volver a encabezar la boleta del PRM en la capital. A pesar de que hay aspirantes y de que se había dicho que en las plazas que ya el PRM tenía ganadas, las candidaturas se iban a escoger por encuestas, ese no ha sido el caso de la capital. El PRM se reservó tanto la plaza senatorial como la alcaldía. Lo mismo ocurrió con los partidos de oposición. Pero desde la oposición la lectura es diferente por las informaciones que nos llegan de los distintos partidos políticos. Ustedes saben que el PLD tiene una candidatura municipal muy bien definida en Domingo Contreras, un municipalista bien conocido, bien reconocido y que fue candidato de ese partido en las pasadas elecciones. El PLD no se reservó la plaza, pero tiene un único aspirante, porque antes Andrés Navarro había anunciado su aspiración, pero la retiró. Entonces, el único que aspira, o sea, es el candidato natural del PLD. Entonces, en la Fuerza del Pueblo, a pesar de que está Rafael Paz aspirando a la alcaldía abiertamente, vino aquí a nuestro programa y ustedes lo ven que tiene una participación en el terreno, en la calle, bastante activa, promoviéndose como alcalde para la capital. La Fuerza del Pueblo se reservó la plaza. Se reservó la plaza a pesar de eso. El PRD, que tienen Janet Camil, ustedes saben que también ella vino aquí a nuestro programa a exponer su plan municipal, también se reservó la plaza de la capital. Y también se reservó el PRD la plaza senatorial. La plaza senatorial, la Fuerza del Pueblo también se la reservó, a pesar de que todo el mundo sabe de que hay una candidatura definida en ese partido que encaja perfectamente en el perfil, que es el diputado Omar Fernández, que también ha estado aquí en nuestro programa, aunque él no ha dicho que aspira, a qué cargo aspira, porque tiene Omar la virtud de que marca bien para cualquiera de los cargos. Bendito sea el muchacho, que marca bien para la alcaldía y marca bien para la senaduría. Entonces, eso ocurrió. A pesar de que, como ya les hemos explicado, las candidaturas están definidas, los partidos se las reservaron, porque es que la capital marca mucho la ruta electoral y parece ser que los partidos
para armar estas boletas van a tener todo el cuidado del mundo. Pero también la capital tiene otra aspiración a la senaduría especialmente, que es la del dirigente de la Fuerza Nacional Progresista y que fue el candidato de varios partidos, incluido la Fuerza del Pueblo en el 2020, que es Vinicio Castillo Semán, mejor conocido como Vinicito, que también vino a nuestro programa. Es decir, que en la plaza de la capital, los partidos parece que piensan armar con pinzas sus boletas, y en la oposición se ha puesto a circular la información de que parece ser que hay una intención real de lograr una alianza opositora en la plaza de la capital y otras plazas importantes del país. Parece que el grupo del PLD, que tiene una resistencia a la alianza encabezado por el candidato presidencial Abel Martínez y gente como Jaime David, pero esa gente incluso usted lo ha visto recogido en los últimos días, porque esa es una teoría difícil de vender. ¿Cómo usted convence a la gente de que aliarse es malo? Sobre todo si usted está en tercer lugar. Es extraño esto, extraño. Entonces, evidentemente que al parecer los pro alianza, donde está Francisco Javier García, el doctor Carlos Amarante Baret, está Danilo Díaz en el PLD, han hecho una resistencia importante y han podido calar en alguna medida la posibilidad de un acuerdo opositor, aunque no general, pero sí en una gran cantidad de plazas no menos importantes como la capital. Así que hay que ver cómo se va a ir desarrollando todo este tema, porque la reserva empieza ya a despejar el panorama político. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo anunció que ya mañana tiene el primer acto de firma de acuerdo electoral con un partido político. Tengo entendido que es con el PQDC. Pero este partido fue más inteligente todavía. Esta organización optó por reservarse casi el 100% de las plazas con el 20%. ¿Cómo lo hizo? A través de su propia plataforma, de su propio partido, un 20% de esas alianzas están en la Fuerza del Pueblo, otro 20% en el BIS, otro 20% en el PQDC, otro 20% en el PDI y otro 20% en el Partido Popular Cristiano, que parece que es el de Héctor de Peguero Méndez, y esa plaza de Independencia, que es donde hace política, tiene influencia política, el expresidente de la Cámara de Diputados y diputado Héctor Rafael Peguero Méndez, fue reservada por ese partido. Me parece que será el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo en la provincia Independencia, Héctor Rafael Peguero Méndez. Entonces, ya ustedes ven cómo el panorama ha empezado a aclararse y la posible alianza opositora no está descartada del todo, porque si los partidos son inteligentes, como hizo la Fuerza del Pueblo, que logró una gran cantidad de reservas de candidaturas, y la definición de las alianzas es en noviembre, es decir, que hay tiempo para que las candidaturas avancen, para que se defina un poco más el panorama. Entonces aquí firmar los acuerdos que se vayan a firmar es una estrategia buena, es un aliento para la oposición. Todavía tengo mis reservas, porque la verdad es que el presidente Danilo Medina, si sigue oponiéndose a la alianza, me parece que será muy difícil que se pueda hacer, porque es un político que tiene el control de su partido, ya lo ha demostrado una y otra vez. Pero también tengo informaciones del interno del partido, de ese partido de dirigentes, que Danilo Medina no está haciendo una resistencia mayor a la alianza, porque recuerden que es un viejo zorro de la política, y el precio que se tiene que pagar por usted llamar a la dirigencia de la organización a un suicidio político colectivo es alto. El que ha asumido ese papel es Abel,
y ustedes ven que incluso ya él mismo ha tenido que soltar eso y manda a sus voceros que tienen toda una campaña en las redes sociales. No es inteligente por parte de ningún partido político que esté en una situación de caída, como ha estado el Partido de la Liberación Dominicana, pues resistirse a un acuerdo que le permita a su dirigencia local poder ganar posiciones electivas, sino la presidencia. Y obviamente que desde la Fuerza del Pueblo tienen una estrategia también adecuada, porque están concentrados en la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que tiene posibilidades reales de lograr ganar las elecciones en el 2020, porque si pasa cualquier cosa, él está ahí. Sabemos que el presidente Luis Abinader es el que está en el carril del centro para ganar, está en el poder, es un presidente con un solo ejercicio, no tiene una importante rechazo en la población, no se ha quemado, por decirlo de alguna manera, y además tiene su partido unificado, porque no, hay que decirlo, la gestión del presidente Luis Abinader está en el carril del centro para reelegirse, para seguir 4 años más. Sin embargo, no todo está definido, porque todos los que hacen mediciones de las encuestas que se publican y las que no se publican, se sabe que al día de hoy al presidente Abinader no le alcanzan los números para ganar en primera vuelta. Que tenga las condiciones de gobierno, como estratega político y todo lo que usted quiera, para crear las condiciones para ganar incluso con más del 52% que ganó en las pasadas elecciones, yo creo que sí, que él tiene las condiciones para crear un escenario de definición sin mayores dificultades en primera vuelta, pero al día de hoy no existe. Hay que crear las condiciones y hay que generar ese porcentaje que es entre un 5 y un 7% que le falta al presidente Luis Abinader para tener una victoria en primera vuelta. Entonces, del otro lado, hay que tomar en consideración que Leonel Fernández no es un candidato cualquiera. O sea, no es cualquier candidato que Luis Abinader tiene que vencer. Es una figura política imponente que ha sido 3 veces presidente de la República, que tiene un voto duro para arrancar su candidatura, que tiene una estrategia definida, pero sobre todo cuenta con un equipo político entusiasta. Siempre digo que eso vale más que todo. No es lo mismo usted trabajar con entusiasmo un proyecto que sin entusiasmo, solamente por cumplir, pero esta gente está convencida de que tienen posibilidades reales de alcanzar el poder en el 2024, y usted ve que hacen marchas como esa del 1 de mayo en el Tetero del Sol, con este tremendo calor, y esta gente marchó de manera multitudinaria por varias horas hasta el Parque Independencia, recorriendo varias calles del Distrito Nacional. Eso dice mucho de una militancia. Así que esa militancia bien dirigida, y de eso sabe Leonel Fernández y otros dirigentes que tienen una impresionante capacidad política, particular estrategias y desarrollar, vamos a decir, para crear condiciones de victoria electoral posibles, como es el caso del doctor Roberto Rosario. Me atrevería a decirles a los amigos del gobierno que no deben descuidarse de Roberto Rosario. Roberto Rosario es un gran estratega político y tiene un gran candidato. Hay un gran candidato. Digo el caso de Roberto porque en ese partido hay muchos otros dirigentes con condiciones excepcionales. Ya aquí lo decíamos el otro día, pero yo creo que aquí el hecho de que el doctor Roberto Rosario duró mucho tiempo en la Junta Central Electoral sin hacer activismo político. O sea, a Roberto le tocó estar en la Junta Central Electoral en la etapa de gobierno del PLD. En esa era de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana,
Roberto estaba en la Junta, que es un órgano independiente, aunque quieran decir, ay no, sí es verdad que es un militante, pero es un órgano extrapoder, no es del Poder Ejecutivo. Entonces me atrevería a decirles eso a los amigos del PRM, que no se descuiden de Roberto Rosario, que es un gran trabajador político, es un gran estratega político y tiene cachaza. Con ese hombre con una estructura, con un buen candidato como Leonel Fernández y con poquita cosa le da un susto a cualquiera. Honestamente, y no estoy sobrevalorando sus condiciones, yo estoy hablando con conocimiento de causa, de verdad que sí. No se descuiden a mis amigos del PRM, del doctor Roberto Rosario. Y hay que decir que el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos tiempos se ha activado. Abel Martínez está haciendo caravanas. En los últimos días ha hecho 2 manifestaciones en Santo Domingo Este y ha tenido también, tiene otra convocada, creo que para el día 8 aquí en el Distrito Nacional. Se está moviendo, es decir, que podríamos ver quizás un mejor posicionamiento de esta candidatura, aunque particularmente me parece que este es un proyecto que ha perdido mucho tiempo y que ha asumido posiciones que van en contra del éxito de un proyecto político. Declaraciones absurdas como manifestarse en contra de una alianza política, y al principio incluso titubeó con relación al tema de la nacionalidad, que es el punto fuerte de Abel Martínez. Sin embargo, en un momento clave titubeó y emitió unas declaraciones contrarias a lo que había sido o ha sido su predicamento con relación a la protección de defender la soberanía nacional. Pero ahí estamos, ningún proyecto usted puede declararlo muerto, ni decir que el fulano no. Aquí hay mucha gente que se levanta y el PLD es una estructura importante, tiene raíces en la sociedad dominicana, además de casi 50 años de existencia, tiene una imponente obra de gobierno. Eso nadie lo puede discutir. El que lo discuta está hablando muchísimos disparates. Recordar en estos días que la Reserva Federal de los Estados Unidos aprobó 2 nuevas sucursales del Banco de Reservas. Nuevas no, 2 sucursales que son las primeras que vamos a tener en los Estados Unidos, una en Nueva York y otra en Miami. Esa es una gran noticia, y ustedes saben que al inicio de este año, en el marco del FITUR, el Banco de Reservas inauguró sus oficinas en Madrid, España, donde hay una amplia comunidad dominicana de gente necesitada de este tipo de servicios, y gracias a esta gestión del Banco de Reservas, que ha facilitado la vida de tantos dominicanos, buenos dominicanos que viven fuera del país. Así que ha sido una gran noticia. Estamos jubilosos por eso. Mientras llega Rogelio Alfonso Henao, el diputado por el Partido Reformista, que es presidente de la comisión que investigó, la comisión especial que rindió el informe sobre la situación de la Cámara de Cuentas, y que sugirió un juicio político para todos los integrantes de ese órgano. Entonces, resulta que han puesto este tema, generado mucha contradicción, porque incluso la propia votación a lo interno de la comisión especial indica que no hay un consenso de que todos estos miembros sean enviados a un juicio político, donde lo que va a ocurrir es, ya lo decíamos nosotros aquí en el programa, que personas honorables que le han servido por muchísimos años al Estado a través de distintas instituciones quedarían inhabilitadas para ofrecer sus servicios durante 10 años. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa para usted ponerle eso en el currículum de un profesional sin que se le haya enjuiciado, sin que se le haya evaluado de manera justa si es verdad que se cometieron esas faltas graves. El Estado no está para eso. El Estado no está para aplicarlo de manera indiscriminada.
en contra de las personas, porque ¿qué son las faltas graves? En el ejercicio de lo que respecta a los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo creo que aquí lo que tenemos que revisar es cómo el presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Janel Ramírez, ha demostrado, porque no es porque nadie lo diga, es que usted toma el comportamiento de este señor que se va a los medios de comunicación a decir que es un preso de confianza del Pleno de la Cámara de Cuentas, que tiene una acusación que está bajo investigación del Ministerio Público porque está acusado de acoso sexual y laboral. A quien hay que cuestionar es quien está del lado de este señor con este comportamiento. Yo creo que en lugar de estar diciendo que las mujeres, el Zacatano, el Peña y Tomasina Tolentino están mal, yo creo que si usted está apoyando y no reconoce que el señor Janel Ramírez carece de las condiciones para ejercer la presidencia de un órgano tan delicado y de una tanta relevancia y de tanta importancia para la vida institucional de la República Dominicana. Si usted no ha notado las carencias y la incompetencia de este señor para ocupar ese cargo, es usted el que tiene que revisarse. No se trata de hacer una campaña en contra de nadie para tapar las falencias del presidente de la Cámara de Cuentas, diciendo que aquí se está haciendo todo un juego político, inventando teorías que no son ciertas. Aquí lo único que usted tiene que hacer es observar el comportamiento del presidente de la Cámara de Cuentas. El Senado de la República lo único que tiene que hacer es reconocer que se equivocó en su elección, que ese joven, como se le llama, pero creo que tiene 50 años o más, no reúne las condiciones para dirigir un órgano de esa naturaleza. Tú eres joven a los 50, Rafa. Así, porque dice el doctor Franklin Almeida, que por cierto anoche puso a circular su libro, un ensayo importantísimo sobre la neuroeducación, que hay una reclasificación, Rafa, de la juventud. Ahora, a los 60 tú eres joven. Estás en el grupo de los jóvenes a los 60. ¿Lo puedes creer? Sí. Pues no, nada, señores. Volviendo al tema de la Cámara de Cuentas, me parece que si usted como ciudadano, como gente que hace opinión pública, se está inventando la teoría de que aquí hay todo un complot político para afectar al presidente de la Cámara de Cuentas, tiene que revisarse. Usted tiene que revisarse. Ahí llegó nuestro invitado hablando de la Cámara de Cuentas. Aquí está el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Cuentas, Rogelio Alfonso Henao, diputado de La Vega, presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas y también la Comisión Especial, que ahora hizo una evaluación que recomendó el juicio político. Gracias al diputado Rogelio por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Yanesi, y a toda la audiencia. Muy contento de participar en tu espacio. Me imagino que estás cansado porque el tapón te afectó. Sí, un poquito, un poquito. Bueno, aquí estamos. Vamos a entrar de una vez en materia. ¿Por qué la Comisión Especial encontró que los miembros de la Cámara de Cuentas todos han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones? Bueno, luego que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara la conformación de una comisión especial, y esto luego de que varios legisladores sometían resoluciones solicitando una investigación a la Cámara de Cuentas, la comisión, luego de una jornada ya de 45 días, donde se invitaron al Pleno de la Cámara de Cuentas, donde se recibieron las actas de esta gestión, donde cualquier interesado pudo depositar documentación que tenía pertinente al proceso, donde los mismos miembros de la Cámara de Cuentas depositaron sustento a posiciones que plantearon en las entrevistas. Llegamos a la conclusión
y luego de un examen minucioso de estas informaciones, de actas, llegamos a la conclusión que existían elementos que la comisión entendió graves en todos los miembros de la Cámara de Cuentas. Eso sí, destacando que a cada miembro de manera individual se le imputa faltas diferentes. Las faltas están documentadas, sustentadas en actas, en correos internos que ellos mismos presentaron a la comisión, en testimonios en las entrevistas. O sea, y entendemos que el expediente que va a presentar al Pleno de esta comisión es robusto. ¿Cuándo se va a conocer en el Pleno? Entendemos que a partir de la próxima semana van a iniciar los debates en el Pleno. Pero no hay consenso en la comisión sobre el informe final porque 9 de los 17 integrantes votaron en contra de... No, el informe fue votado el pasado sábado de 11, de la comisión está conformada por 17 miembros, pero ese día solo participaron 11. De los 11, votaron 9 a favor y 2 abstenciones. Las 2 abstenciones en la reunión manifestaron que no se oponían al trabajo de la comisión, pero que tenían que hacer algunas consultas antes de tomar una posición final. O sea, no hubieron votos en contra en el momento de la votación. Qué raro que se ausentaron tanta gente. Bueno, la comisión fue, la fecha de la comisión fue a sugerencia de Rubén Maldonado ese día y no participó. Rubén no fue ese día. Se convocó ese día a propuesta de Rubén y no fue. También había algún grupo de diputados que no participaban. Ustedes saben de muchos rejuegos raros en la Cámara de Diputados para lograr las cosas. No, porque de 17 fueron 11, pero ¿por qué no lo pospusieron para otro momento cuando participaran todos? No, el plazo vencía en ese momento y también como en el Congreso y otros cuerpos colegiados el quórum siempre, en el caso de esta comisión y en la mayoría de comisiones, era de 11, 13 miembros. Siempre fue la participación promedio y todos los miembros sabían que ese día se iba a tomar una decisión. Para un tema tan delicado y se ausentaron. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad. ¿Y de cuáles partidos fueron los que se ausentaron? Algunos habían representantes del PRD, del PQDC, pero siempre participaba, ese día se excusó, y de la Fuerza del Pueblo. PLD, PRD. Los del PRM fueron todos. Sí. Para que se apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados el informe final, ¿cuál es la votación requerida? Bueno, bajo el mandato constitucional y que rige más o menos este proceso, se requiere una votación especial de 2/3 partes de la matrícula, o sea, 127 legisladores. De la matrícula, no de los que asisten, que es diferente. De la matrícula, es un número estático, 127. Eso no va a pasar ahí. Bueno, vamos a esperar que el informe se haga público y cuando la sociedad, la opinión pública y todos los legisladores puedan ver lo que determinó la comisión como faltas graves, entendemos que hay insuficientes indicios para iniciar el juicio político. Iniciarlo no significa una condena, sino que inició, el Congreso identifica suficientes faltas graves para iniciar el proceso. Si pasase en el Pleno, iría al Senado, donde los imputados o los miembros de la Cámara de Cuentas tendrían el derecho de defenderse y demostrar al Senado, y el Senado toma una decisión si encuentra culpables o no. ¿Todos cometieron faltas graves, los 5? Al entender de la comisión, sí. Entendieron, hubieron faltas... incluso lo que hizo la comisión en gran parte fue corroborar las mismas denuncias y acusaciones que se hicieron unos contra otros. O sea, al final, si vamos a transformar este proceso del Congreso, que a veces lo queremos comparar mucho con un proceso judicial, quienes hicieron las acusaciones fueron los mismos miembros de la Cámara de Cuentas hacia otros miembros de la Cámara de Cuentas. La comisión le pidió los sustentos y nosotros verificamos la acusación y los sustentos de un lado y hacia otro. Entonces los dos, lo que se acusan mutuamente tienen razón. En muchos aspectos la comisión encontró que sí.
Wow, ¿y qué es las faltas graves? ¿Cuáles son? ¿Dónde están contenidas y qué es una falta grave? No de necesariamente. O sea, nos gustaría que nos digan qué sería una falta grave en el caso de los miembros de la Bueno, Cámara de Cuentas. la falta grave en la Constitución no está definida y hay un mandato de ley que manda a esclarecerlo mejor en la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que regularía de mejor forma los juicios políticos. Pero, a entender de la Comisión, la violación de la Constitución, incumplimiento de sus funciones, violar los reglamentos, la misma ley y aspectos muy específicos de los mandatos que tiene la Cámara de Cuentas, como el informe al Congreso, que también encontramos algunas faltas, pero el detalle y el sustento va a estar contenido en el informe y no queremos adelantarnos a eso. Entendemos que en el informe que dio la comisión... ¿De cuántas páginas es? Mire, con los anexos no te puedo dar un número exacto, pero en acta solo recibimos más de 13.000 páginas y todo eso es anexo al informe. También recibimos todos los videos y audios de las sesiones de trabajo y las sesiones del Pleno. O sea, fue mucha documentación. Unas que fueron editadas, porque hubo sesiones que fueron editadas enviadas a los medios de comunicación, ¿eso lo vieron también? Nosotros nos concentramos, recibimos todo eso, ¿verdad? Pero nos concentramos en buscarlas en las actas íntegras para también analizar de forma correcta el contexto de lo sucedido. Vimos las sesiones completas y así. Hay un tema que es una sesión que hizo el Pleno de la Cámara de Cuentas, que fue iniciada por el presidente, pero que la terminó la vicepresidenta. Eso ha trascendido. ¿Eso es una falta grave? Bueno, en la comisión se hizo un análisis de eso y emitió un juicio sobre eso, pero no quiero adelantarlo adelantarlo antes que salga a la luz pública el informe. Pero la comisión analizó todo, desde las acusaciones, otros aspectos que no salieron a la luz pública, pero sí salieron en las entrevistas, propios testimonios que ellos dan sobre admitiendo cosas. O sea, entendemos que el expediente es suficientemente robusto para que haya indicios de faltas graves y el Pleno hacerse un juicio de esto y la sociedad también. Me parece a veces un poco irresponsable que algunos colegas y parte de la sociedad juzgue las faltas o no sin conocer realmente lo que contiene el informe. Vemos como Participación Ciudadana dice que no es el momento de un momento político, pero el Congreso ni la sociedad puede quedarse callado o inerte cuando en un rol de fiscalización encuentra cosas que no están bien y era responsabilidad de esta comisión listarla. Nosotros entendemos que la comisión hizo su trabajo con responsabilidad, se va a rendir un informe y la sociedad y el Pleno lo va a evaluar. Nosotros entendemos que hay suficientes indicios y nosotros y la mayoría de la comisión entendió igual que hay indicios para un juicio político para todos los miembros, pero al final hay una parte política que se va a jugar en el Pleno y cada quien, cada bando va a asumir su responsabilidad y va a emitir el juicio sobre el mismo. Hay un tema, precisamente ese, que cuando tú dices que se juzgue, por ejemplo, ¿en qué falló el Senado, la Cámara de Diputados? Porque todos pensamos que esta elección de los miembros de la Cámara de Cuentas se hizo, muchísimas entrevistas, se anunció con bombos y platillos de una Cámara de Cuentas independiente y se confió, se le vendió bien a la sociedad. Sin embargo, estas personas, según lo que la propia investigación de la Comisión Especial, han cometido faltas graves y no han dado el resultado esperado. ¿Qué, a partir de esa experiencia y de que tú has encabezado tanto la investigación de la Comisión Especial, también fue que encabezaste la terna, o sea, la depuración para elaborar las propuestas que llegaron al Senado de la República? ¿Qué falló? ¿En qué se tiene que ser más riguroso al momento de la selección? Bueno, la comisión en la parte de evaluación entendemos que se evaluó la parte profesional de forma correcta y incluso los miembros actuales de la Cámara de Cuentas tienen un currículum, una experiencia en el área
de larga data y bastante experiencia en el área. Pero hay otros aspectos como las relaciones interpersonales que en el Congreso no tiene un mecanismo, vamos a decir, para evaluar eso. Pero otro aspecto muy importante es la ley de Cámara de Cuentas, la ley 1004. Y entendemos que hay muchos aspectos de la ley que incentivan ese tipo de luchas internas en un cuerpo colegiado y prácticas que se habían vivido, heredadas de otras gestiones, que creaban islas de poder a lo interno y no había una línea de mando claro. Hay una modificación a la ley que está bastante avanzado. Hay una comisión bicameral presidida por el senador de la provincia Peravia, el senador Fran Jul, el cual nosotros somos el vicepresidente, que ya mañana entendemos ya vamos a dar los toques finales para rendir un informe, y es una ley que tiene bastante tiempo en estudio, previo incluso a los conflictos que se hicieron públicos, y entendemos que en esa modificación de la ley se corrigen muchos aspectos, como determinar claramente quién tiene la parte administrativa, algunos conflictos de mando o choques que hay en la ley, se delimita bien las funciones de cada miembro, de sus derechos, de sus deberes, de la elaboración de las actas, de la elaboración y convocatoria del pleno, y había algunos procesos que tenía como práctica bajo el sistema actual de ley y reglamento, que eran un poco contradictorios. Incluso había un reglamento de aplicación y había modificaciones al reglamento de aplicación que eran contrarias a la ley y al reglamento, y a veces se aplicaba una y a veces se aplicaba la otra. Entonces tenían un marco de procedimientos un poco complejo, y nosotros tratamos de recoger en la ley lo más posible para dejar al reglamento lo mínimo, dejar claro qué tiene que tener el reglamento y que sea único, y una serie de aspectos que van a fortalecer, a nuestro entender, y mejorar el quehacer interno de tan importante institución, y que pueda cumplir con el rol que espera la sociedad y el país, que entendemos que por conflictos personales y otros aspectos no han cumplido. Algo curioso que incluso ellos lo han hecho incluso a la luz pública, es que esta Cámara de Cuentas ha aprobado 2 planes anuales de auditoría, y de un plan solo que ellos mismos elaboraron, que ellos mismos discutieron, que ellos mismos sometieron, solo cumplieron de un año el 2% y del otro año un 13%, 11 o 13%, no recuerdo. Cosa impresionante la falta. Tienen una ejecución presupuestaria deficitaria. En un año, su primer año un 54%, y en el segundo año un 64%, y el resto de dinero lo tienen en el banco. Recibieron ayudas para programas especiales por 500 millones, y por no ponerse de acuerdo, lo tienen un certificado que ha generado 30 millones de intereses. Ay, Dios Entonces, mío, qué locura. entendemos que el estado actual de la Cámara de Cuentas es necesario que el Congreso actúe, y entiendo que el Congreso ha actuado de forma responsable a denuncia de algunos legisladores, a denuncia de la sociedad civil, y cumpliendo su rol de fiscalizador, y vamos a esperar que luego que se conozca el informe y inicien los debates, se pueda discutir de forma objetiva el conflicto y la realidad de la Cámara de Cuentas, y tomar una decisión. Sí, finalmente, porque esto no ha ocurrido aún, la destitución, pero imagínate que tome un mes más esto. En un mes, ya que vamos a estar en plena campaña electoral, va a faltar menos de un año para que ustedes, los diputados, hay gente que se va, hay gente que se queda. Podemos tener ese mismo Senado repitiendo, pero podemos tener un Senado totalmente nuevo. El contexto político, el medio de una campaña, ¿a ti te parece que sería lo mejor para escoger a nuevos miembros? Bueno, entendemos que hay un panorama, como tú describes, de un ambiente político, pero entendemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y más si ya sabemos la situación real y más detalles. El Congreso no puede quedarse ajeno a esa situación. Si es real, el Congreso es un órgano político y compuesta con diferentes fuerzas que van a entrar en el calor de la campaña, y puede complejizar el proceso, pero sería irresponsable de parte del Congreso, luego de una investigación y encontrar algunos resultados,
no debatirlos, no discutirlos, no tomar una decisión al respecto. Y en la democracia al final lo que se impone es la mayoría, y lo que entienda la mayoría del pleno sobre el trabajo, o tal vez no del trabajo y no lo que convenga en ese momento políticamente, tomar una decisión. Pero por lo menos la comisión va a hacer y seguir haciendo, defendiendo el trabajo que se hizo, y cuando salga el informe también detallar lo que encontró grave. Algo importante es que hubo otro proceso de juicio político, y fue incluso en el 2008 a la misma Cámara de Cuentas, donde tampoco estaba claro el tema de las faltas graves y el manejo de esa situación, y nosotros lo tomamos como referencia. Incluso algunas de las cosas que en ese momento se tomaron como falta grave, nosotros entendimos que eran muy similares. En la situación era muy similar, pero lo identificado como falta grave, vamos a decir, era aéreo, no era algo que tú podías. Por ejemplo, a uno se le imputó falta de liderazgo. O sea, ¿cómo eso se ¿dónde? mide? Exacto. ¿Dónde Nosotros, está escrito eso? Exacto. Entonces, y eso está ahí, eso está en el historial del Congreso, y bajo eso se tomó una decisión. Pero nosotros quisimos ser más específicos, identificando qué artículo de la ley entendemos que se violó, qué parte del reglamento entendemos que se violó, qué función que le da, o atribución que le da la Constitución se incumplió. Identificar que si entendimos que algo no cumplió el informe del Congreso, ¿qué fue? Entonces fuimos bastante específicos en qué entendimos como falta grave, y todo eso está sustentado, y lo repito mucho, en las actas, testimonios, los videos de las mismas sesiones, que van a edificar mucho a la sociedad, y ver un poco la situación que se vive a lo interno de la Cámara de Cuentas, que no es secreto para nadie. Sus resultados han sido pocos, y eso, lo que te decía del presupuesto, todo está en su página, todo está publicado en la página web, todo es público. Y hemos sentido, por ejemplo, esta semana ha sido muy activa por parte de la Contraloría, que en una semana la Contraloría, por lo menos en auditorías, ha hecho o se ha sentido más trabajo que en estos años que tiene esta Cámara de Cuentas. Bueno, sí, muy ineficiente. Entonces, la Contraloría es un control interno, o sea que hay que actuar en cuanto a la Cámara de Cuentas, hay que actuar en la actualización de la ley, hay que proceder y decidir sobre la investigación, pero entendemos que es un órgano que actualmente está funcionando de una forma muy deficiente, y el Congreso, que es actor principal de su elección, debe actuar. Y la boleta, vuelven padre e hijo de nuevo. Estamos trabajando para repetir como diputado en la circunscripción 2 de La Vega, que son los municipios de Constanza y Jarabacoa, bajo la misma esquema de alianza que hemos sido electos ya 2 veces, y trabajando para que a ver si nuestro electorado valora nuestras posiciones, nuestro esfuerzo, y vota positivamente. Estamos enfocados en repetir. ¿Y para la senaduría papá va también? Sí, está trabajando bastante, y ya se han hecho los acuerdos. ¿Se reservó en el PRM esa plaza? Sí, se reservaron ambas plazas, y también el partido está con el PRMA, es el único partido que ha su comisión de alianzas llegado a acuerdos puntuales, y se han cumplido, y se manifestaron en las reservas que depositaron el día de ayer. O sea, va muy bien. En el PRM, reservaron la plaza de Genao allá. Sí, no solamente en La Vega. Genao, padre. Sí, no solamente en La Vega, sino con el partido en sentido general, donde teníamos autoridades, donde se solicitó. Lo que tenían se le conserva. Se le conserva, y otras plazas de crecimiento también, y el partido está enfocado en hacer un mix de una parte en alianza, una parte ir solos, y enfocarse en recuperar terreno perdido. Y en San Cristóbal, nuestro querido amigo Benny Mesma ahí en la boleta. Benny decidió, me dicen, el proceso interno del PRM, que es por encuestas. Se inscribió ahí. Ya. Sí. Entonces, el Partido Reformista, además, algunos de sus directivos van a participar en cargos
en el gobierno central? ¿Hay esa promesa? Bueno, no tengo conocimiento, pero entiendo que en una coalición de gobierno ese tipo de pactos y negociaciones se dan y entendemos que cualquier líder del partido, muchos líderes tienen la capacidad de servir de manera positiva a la nación y tenemos una experiencia de gobierno en áreas muy específicas donde hay mucho talento y personas que pueden dar. Muy disminuido que ha estado el Partido Reformista. ¿Alguna estrategia de crecimiento? No, estamos trabajando y enfocándonos en conectar nuevamente con el electorado. Hay una obra de gobierno ahí y hay dirigentes que están tirando la lucha, tratando de que la chispa encienda la llama en el partido. Si te vuelves a reelegir ahora, ¿sería tu tercer periodo como diputado? Sería el tercer periodo. Fuimos electos en el 2016. ¿Cuántos años tú tenías en ese momento? 27. ¿Y ahora cuánto tú tienes? Cumplo 34 el 11. Ay, Dios mío. Cuando tú tengas 40 años, ya tú vas a tener 3 periodos de diputado. Si Dios quiere, si Dios quiere. Y aquí se critica muchísimo que la juventud, pero hay muchos jóvenes. No, en el Congreso, en el primer periodo, solo habían 3 jóvenes. Luego hemos crecido a más de 20 en este periodo. El Congreso se está renovando, también ha entrado mucha sangre nueva, menores de 45 años, y hay una especie de inicio de relevo al interno de la Cámara de Diputados. ¿Tú tienes la intención de mantenerte siempre haciendo política? Bueno, eso está en la sangre. Muchísimas gracias al diputado Rogelio Alfonso Henao, presidente de la comisión especial que evaluó a los miembros de la Cámara de Cuentas y diputado de La Vega. Gracias.